Muy buen día. Hoy quiero compartir con ustedes este video en el cual estaré mencionando algunos puntos importantes que se encuentran en los capítulos 9, 10, 11 y 12, que es la lectura correspondiente al día 3 de enero. El capítulo 9 comienza diciendo el pacto de Dios con Noé. Y en el versículo 1 vemos que dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Aquí solo quiero mencionar algo para que lo tengamos en mente, que aquí la ley todavía no existía. Esto significaba que se podían casar entre hermanos, entre primos, entre parientes cercanos, era permitido que se casaran. Luego en el versículo 4, siempre el capítulo 9, dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Aquí menciono esto porque aquí Dios les está diciendo que les permite que coman de los animales y también de las legumbres y las plantas verdes, pero me estoy enfocando en este versículo que leí porque está hablando que pueden comer la carne de los animales, pero no su sangre. Y este es un misterio. Entonces, en la sangre está la vida de los seres humanos y de los animales. Por eso es que, por ejemplo, los cristianos no comemos la sangre de los animales. Yo recuerdo que en Guatemala hay un plato típico, o yo creo que también en otros países, que lo hacen con la sangre, que hierven la sangre, le agregan especies y después esto se pone, se cuaja, se pone duro y pues se supone que es un platillo muy delicioso, pero al menos que yo recuerde, mi mamá nunca nos hizo eso, nunca nos dio de comer eso, y yo creo que ella ya tenía ese concepto de que no debíamos comer, tomar la carne ni de animal, ni mucho menos humana. Y recuerde que esto también es algo que se practica en los círculos satanistas y ocultistas, que entonces hacen sacrificios y dentro de ellos la sangre juega un papel importante. Ya aquí estamos viendo que Dios mismo está diciendo que en la sangre está la vida y que Él va a demandar esa sangre derramada de estos animales o de personas incluso. Este también es uno de los versículos en los cuales los testigos de Jehová se basan para decir de que no permiten que haya transfusiones de sangre. A este respecto, no voy a entrar en muchos detalles, pero sí quiero hacer aquí una referencia, que si los cristianos sí aceptamos las transfusiones de sangre, ¿por qué? Porque aquí está diciendo que sí, en ella está la vida, pero el máximo donador de sangre fue Jesucristo, porque Él literalmente derramó hasta la última gota de su sangre para darnos vida eterna a usted y a mí. En el capítulo 9, siempre en el versículo 6, también habla de la pena de muerte. Dice, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces hay muchas cosas. Recuerde que estamos empezando a leer la Biblia y estos libros del Antiguo Testamento también son históricos y nos van a servir para comprender muchas situaciones que sucedían antiguamente, pero que ahora ya no son permitidas. Entonces aquí hay una diferencia. Todavía no hemos llegado al tiempo en que se establece la ley, los 10 mandamientos, más todos los demás mandamientos de la ley de Moisés. Solo quiero hacer referencia de eso porque ya más adelante vamos a llegar a esa parte. En el versículo 9 del capítulo 9 nos habla sobre el arco iris. No voy a leerlo porque me llevaría más tiempo, pero yo estoy segura que usted ya leyó esa parte, ¿no? Se supone que, acuérdese que tenemos que leer 4 capítulos diarios. Yo solo estoy haciendo aquí como un resumen o aclarando algunas cosas que yo considero que son importantes. Esto no es un estudio a profundidad, solamente es como un repaso por encimita de cosas que cuando leemos la Biblia por primera vez se nos pasan por alto. Entonces el versículo 9 del capítulo 9 nos habla del arco iris y los demás versículos también. Y quiero hacer referencia a esto porque hay algo que en realidad a mí me causa tristeza.
Y yo por eso es que estoy muy contenta de que hayamos cada vez un grupo de más hermanos y hermanas que se estén uniendo a este proyecto de leer la Biblia, porque hay mucha ignorancia dentro del pueblo de Dios. Y si hay algo que a mí me consta es que en cierta oportunidad eh, se lanzó la pregunta, ¿no? ¿Qué significa el arco iris? Y es, ay, la verdad que a mí me dio mucha tristeza, mucha decepción darme cuenta que muchos cristianos piensan que el arco iris significa o se originó por esa bandera que normalmente se ve ahora que representa a lo que se llama el orgullo gay o a las personas que tienen preferencias sexuales fuera del orden que Dios estableció. Está hablando de los gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hoy, en el año 2020 que estamos viviendo, al menos aquí en Nueva York, es algo muy común ver esta famosa, ya es famosa, esta famosa bandera con todos los colores del arco iris, que representa, para ellos, es el símbolo del orgullo gay. Y esto ya está extendido en muchos países también. Aquí la verdad es que vemos como Satanás siempre, como él no es creador, es un imitador. Entonces él toma lo bueno que Dios ha creado para usos que no son correctos. Ahora bien, Satanás es Satanás y él se va a valer de todos los medios posibles para confundirnos. Pero lo doloroso es que, como dice la escritura, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento, y entonces lo vuelvo y lo repito, que me consta que hubieron hermanos, hermanas, jovencitos, sobre todo jovencitos ahora que van a la escuela y les enseñan esas cosas, que no sabían el origen del arco iris. Es que a mí me parece que de cierta manera es como que inaceptable que un cristiano no sepa que el origen del arco iris proviene de la Biblia y que fue la señal que Dios dejó como el pacto que Él hizo de que nunca más volvería a destruir la tierra con agua. De allí proviene el arco iris. El Señor dijo: pondré mi arco en las nubes. Él mismo dijo, el arco iris representa eso. Cada vez que el arco iris aparezca en el cielo, yo me acordaré de este pacto que hizo. ¿Que hizo con quién? Con Noé, cuando bajó del arca. Nunca más él volvería a destruir la tierra con agua. Entonces, si usted no lo sabía, ahora ya lo sabe. Si usted ya lo sabía, es bueno que en cualquier plática que tenga comparta esto, sobre todo con los niños, con los jóvenes, porque el mundo está aprovechándose del espacio que nosotros los cristianos estamos dejando. Si nosotros no enseñamos la palabra de Dios, ellos van a enseñar lo que no es a nuestros hijos, a nuestra juventud, y también a las personas mayores. No tenemos excusa. Leamos la Biblia para que no seamos llevados por corrientes extrañas, para que no seamos engañados. El versículo, ahora avanzando ya en los temas, llegamos al capítulo 9 en el versículo 18, y aquí es un tema bien importante y bien delicado. Pero bueno, lo voy a mencionar porque esto nos va a servir para comprender el resto de la historia que apenas está empezando. A partir del en el capítulo 9, a partir del versículo 18, en mi Biblia tengo un título que se llama La embriaguez de Noé. Y mire que desde el versículo 18 al versículo 29, en estos versículos está prácticamente resumida la historia de cómo surgió el pueblo de los judíos. Y mire, es interesante cuando uno ya lo va comprendiendo, cómo es que aquí ya se empieza a ver el origen de la guerra que existe hoy, en el año 2020, entre Israel y otras naciones. Estos versículos nos hablan de que Noé sembró un viñedo, después hizo vino, tomó el vino y se embriagó. Y el versículo 18 dice, voy a leer algunos versículos. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Esos son los 3 hijos de Noé. Y mire que aquí dice, y Cam es el padre de Canaán. Lo menciona 2 veces por una razón. Después dice que se embriagó Noé. Y el versículo 22 dice,
Y Cam, padre de Canaán, otra vez, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ellos fueron, llevaron ropa. Dice que viendo de espaldas llegaron y cubrieron la desnudez de su padre, los otros dos hermanos, el hermano mayor y el otro hermano Jafet. Entonces dice el versículo 25, cuando Noé se despertó, cuando reaccionó de la embriaguez que tenía: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Pero si usted no se fijó, aquí no maldice a Cam, maldice, perdón, a Canaán, al hijo de Cam. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, Sem era el hijo mayor, y sea Canaán su siervo. Otra vez menciona a Canaán. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Si usted se recuerda, en el video anterior yo le mencionaba o le hablaba algo sobre cómo fue disminuyendo la edad de los hombres, que desde que empezó, que vivían de 900 tantos años, fue bajando hasta que Dios estableció un límite de 120 años. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo va descendiendo el número de años que viven las personas. Aquí vemos que ya bajó un poco porque Noé vivió, bueno, Noé vivió todavía 950 años. Recuerde que hasta esa generación, de ahí en adelante, las siguientes generaciones viven menos años. Pero volviendo aquí al tema que les mencionaba de la maldición que Noé hace sobre Canaán, quiero recalcar aquí algo para que entendamos. Noé, cuando bajó del arca, bajó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Entonces Noé tenía 3 hijos. El mayor de ellos era Sem, y luego estaba Cam y Jafet. El asunto es que cuando él se embriaga, vemos que Cam algunas versiones dicen, o algunos estudios dicen, que él vio que estaba borracho y lo vio desnudo y se burló de él, y entonces la actitud de su corazón fue mala. Entonces va y se burla de él con sus hermanos y que por esto fue maldito. Hay otra versión que a mí me parece, al menos, no sé si sea la correcta, pero al menos para mi intelecto es como que más razonable y me hace comprender aún más la historia. Esta otra versión lo que dice es que cuando Cam ve la desnudez de su padre, se está refiriendo a que tuvo relaciones sexuales con la esposa de Noé. O sea, tuvo relaciones sexuales con su mamá. Y de esa relación sexual nace Canaán. Por eso, cuando pasa el tiempo y hay que dar la bendición a los hijos, dice: maldito sea Canaán. ¿Por qué? Porque fue el producto posiblemente de una violación o de un estado en el cual estaban borrachos Noé, la esposa, y el otro se aprovechó de esa situación y se acostó con su mamá. Esto no está en la Biblia, quiero aclararlo. Y a lo mejor si hay alguien que está diciendo: ay, la hermana Oli, ¿por qué dice esas cosas? Bueno, lo estoy diciendo porque lo he estudiado, porque hay varios versículos que respaldan esta teoría, ¿verdad? No está confirmado. Y únicamente lo estoy mencionando porque a mí me ha servido para entender. Y yo espero, lo que yo estoy haciendo con esos videos es que a usted también le sirva cuando usted esté leyendo y comprenda por qué suceden ciertos conflictos que al día de hoy, esta situación todavía la estamos viviendo. ¿Cómo es que la estamos viviendo? Aquí déjeme traerlo a la actualidad. Otra vez digo, Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam fue el que vio la desnudez de su padre, ¿verdad? Sem era el hijo mayor, el que recibió la bendición. Y si usted leyó ahí en esos versículos, dice que la bendición que le da a Sem es que Canaán iba a ser su siervo. La bendición que le da a Jafet es que Jafet va a vivir con Sem y que Canaán iba a ser su siervo. Y entonces aquí como que la maldición que le da a Cam por lo que hizo es de que iba a ser esclavo de sus hermanos o le iba a servir a sus hermanos. Y por eso es que yo quizás estoy un poco de acuerdo con esa teoría en la que dice de que Cam se acostó con la esposa de Noé, con su propia mamá, y que de ahí surgió Canaán, porque la maldición vemos que recae en Canaán. Vamos a ver este nombre constantemente en los siguientes capítulos, porque cuando se habla de la tierra prometida, se habla de Canaán,
que es el nombre de este hijo de Cam. De estos tres hijos, Sem, Cam y Jafet, se pobla toda la humanidad hasta el día de hoy. ¿Y cuál es el conflicto político que existe el día de hoy? Sem, el hijo mayor, es el origen del pueblo judío. Quizá usted habrá escuchado el término antisemitismo o antisemita. Esta semana que pasó, hace un par de semanas o la semana que pasó, en las noticias fue muy público este hecho de que hubieron atentados en las sinagogas de los judíos. Y cuando se ataca a los judíos, cuando se ataca me refiero a cuando los quieren matar o se meten en las sinagogas, en las iglesias para matarlos, se dice fue un ataque antisemita. No se dice fue un ataque racista, fue un ataque antisemita. ¿Y de dónde viene este término antisemitista o antisemita? Viene de acá, de la palabra sem, de los semitas. ¿Quiénes son los semitas? Los semitas, Sem es el nombre del hijo de Noé, y si vamos a ir viendo que en su descendencia llegamos hasta Abraham y de Abraham llegamos a los judíos. Entonces el origen del pueblo judío está aquí, Noé, luego Sem, y a través de las generaciones vamos a llegar al pueblo judío. De allí viene la palabra antisemitismo, antisemita. Yo estaba reflexionando sobre eso, de que por qué no se dice cuando atacan a los judíos es un ataque racista. No, que para ellos hay una palabra específica. Cuando se ataca a la raza judía en especial, se dice que es un ataque antisemita. No se dice que es un ataque racista. Por ejemplo, si matan a los latinos, no dicen fue un ataque antilatino. No se ocupa esa palabra. Se dice fue un ataque racista, ¿verdad? Pero para los judíos hay un término específico cuando los atacan a ellos específicamente, y se llama así. Y la palabra proviene de semita, o el pueblo semita, que viene de Sem. Espero estarme dando a entender con esto. Y el conflicto que vemos en el año 2020 que estamos ahora, y es un conflicto que ha venido desde principios de la humanidad, son problemas políticos y religiosos. ¿Por qué? Por un pedazo de tierra, por la tierra de Canaán. Y si vemos aquí desde Génesis, estamos viendo de que ya desde entonces Noé le dice a su hijo mayor, a Sem, de que Canaán va a ser su siervo. Entonces la tierra de Canaán le va a pertenecer ¿a quién? A Sem, a los descendientes de Sem. Quizá ahorita no lo entendamos muy claro, pero conforme vayamos avanzando vamos a ver un poco más, quizá espero poder explicar un poco más claro esta situación, este conflicto que existe hoy entre la guerra que hay entre los israelitas y los palestinos. ¿Por qué? Por tierra, por un pedazo de tierra que de acuerdo a la Biblia legalmente le pertenece a los judíos, pero obviamente los cananeos, o los que es actualmente Palestina, ellos dicen no, esta tierra es mía. Bueno, ahora voy a avanzar un poquito más y llegamos a los descendientes de los hijos de Noé. Aquí quiero mencionar algo rápidamente. Entre los descendientes de los hijos de Noé, esto está en el capítulo 10, quiero solo rápidamente hacer menciones de algunos nombres, de algunos personajes y ciudades que vamos a ver en el futuro conforme vamos leyendo todo el Antiguo Testamento. Menciona quiénes son los descendientes de Jafet y dice que ellos poblaron las costas según su lengua. Mire que quiero resaltar esto que dice según su lengua, pero aquí todavía no hemos llegado a la Torre de Babel. Aquí se supone que todos hablan el mismo idioma, pero recuerde que el libro de Génesis que escribió Moisés es un libro histórico. Cuando Moisés escribió esto ya habían pasado cientos de años atrás. Entonces prácticamente Dios le está contando a Moisés cómo fue lo que sucedió desde el principio de los tiempos. Entonces dice que los descendientes de Jafet, que recuerde que es uno de los 3 hijos de Noé, poblaron las costas. Y a la actualidad se considera que los descendientes de Jafet son los que poblaron las costas de Europa. Es decir, que los europeos
descienden de Jafet. Recuerde que de estos 3 hijos de Noé venimos todos los seres humanos, todas las naciones, todas las razas. Entonces los descendientes de Jafet se supone, ¿verdad?, que son los europeos. Luego, los descendientes de Cam poblaron Asia y África. Y si usted mira al día de hoy un mapa y usted mira cuáles son los países que se encuentran en Asia y en África, principalmente le voy a mencionar algunos que vamos a ver aquí durante todo el recorrido de la Biblia, que son en Asia y en África. En Asia está Israel, está Turquía, está el Líbano, están los Emiratos Árabes, está la India. En África está Egipto, Etiopía y algunos y otros países también árabes. Entonces, estos son los descendientes de Cam. Y en su mayoría se supone que son de tez oscura. Y los europeos se supone que son de tez clara, pues en su mayoría. Y luego los descendientes de Sem, que son los hebreos. Y bueno, los hebreos no menciona dónde ocuparon específicamente, porque recuerde que desde aquí, desde el principio, vamos a ir viendo que los judíos fueron un pueblo, o los israelitas fueron un pueblo errante, ¿verdad? Porque ellos han luchado durante siglos por la tierra de Canaán, por la tierra prometida, que se originó desde aquí, desde este conflicto que hubo entre Noé y Cam. Esto solo es como una referencia, ¿no? Para ver de dónde venimos todas las razas. Acuérdense que todavía el continente americano para ese entonces no aparecía en el mapa, ¿verdad? No figurábamos allí. Bueno, entre los descendientes de Cam, también quiero mencionar que está obviamente su hijo, que se llamaba Canaán y que de ahí da el nombre a la tierra. También menciona Cus, que vamos a ver, de Cus proviene la esposa de Moisés, que dice que era Cusita, era de tez oscura. Por eso mencionaba eso que como un dato curioso, ¿no? Los descendientes de Cam son de tez oscura, no necesariamente gente de raza negra, sino gente de tez oscura, porque los árabes también son de tez oscura. También dentro de los descendientes de Cam está Nimrod, y Nimrod aparece también en otros libros seculares, no solo en la Biblia, sino que en otros libros históricos, y se menciona que fue el mejor cazador del mundo y fue el que construyó el reino de Babilonia, que vamos a ver una parte de esto, de la Torre de Babel. Esto también se menciona aquí Asiria, Nínive, Sodoma, Gomorra, los filisteos, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, todas estas ciudades y poblaciones, pueblos que estoy mencionando. Hay más, ¿verdad? Pero yo estoy mencionando estos porque los vamos a ir viendo más adelante también, no solo en Génesis, sino que en otros libros. Pero para que ya tengamos esa idea de dónde provienen estas razas, de dónde provienen estos pueblos, descienden de Cam. Y recuerde que este pueblo está bajo maldición. Y de Sem vienen los hebreos. De Sem desciende Eber, y de allí se supone que está el nombre hebreos, porque a los judíos en la antigüedad primeramente se les llamó hebreos. En el capítulo 11 se encuentra la Torre de Babel. Aquí solo quiero hablar rápidamente acerca de este concepto. No hay muchos versículos en la Biblia, pero también hay escritos históricos acerca de la Torre de Babel. Está comprobado también que es un lugar que existió y que su altura era algunos dicen que era de 60 metros, otros dicen que llegaba hasta 90 metros. Y para hacer un cálculo, para hacernos una idea, ¿cuánto es aproximadamente 90 metros? Bueno, es como la altura de la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad mide 93 metros, 92 o 93 metros, pero es aproximadamente esa altura la que tenía la Torre de Babel. Para hacernos otra idea, quizá, bueno, los que vivimos acá en Nueva York, también se podría decir que es como la cuarta parte del edificio del Empire State. O, para hacernos otra idea, tenía una altura de aproximadamente 25 pisos. Usted mire un edificio y calcule 25 pisos de alto. Entonces, a lo mejor para esta época no es demasiado, pero para la época antigua, donde los materiales todavía no eran tan perfeccionados como al día de hoy, pues era una altura bastante considerable. Quiero también aquí mencionar algo. Cuando se dice que ellos querían alcanzar el cielo, este es un concepto de que no necesariamente querían llegar hasta el cielo, sino que ellos querían estar cerca del cielo, y esta torre la construyeron en honor a su dios Sol.
Solo estoy haciendo una referencia. Hay mucho por estudiar, pero quiero resaltar estos puntos. Ya en futuras oportunidades vamos a estudiar más profundo estos detalles. Y también algo que no quiero dejar pasar es que donde se habla de la Torre de Babel, también está nuevamente el concepto de la Trinidad. Porque quiero leer el pasaje, lo que dice en el capítulo 11 del pasaje 7. Dice: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Está hablando en plural. Está hablando nuevamente del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y también otra cosa, cuando dice de que no va a haber quien los detenga, hay una parte que dice así. Dice que Dios descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. No es que Dios dijera: ay, nada los va a poder detener si logran construir esa torre. No. Dios los confundió y los esparció por su propio bien. Cuando Dios hace algo, lo está haciendo por el bien de la humanidad. Ellos lo que iban a hacer o lo que estaban haciendo en su corazón. Recuerde que los que estaban construyendo la Torre de Babel eran los descendientes de Cam. Ellos habían decidido en su corazón adorar ya a otros dioses. Habían rechazado al Dios de Noé, al único Dios y verdadero. Lo habían rechazado. Entonces en su corazón, recuerde, ya otra vez empezaban a hacer lo mismo de antes del diluvio. En su corazón solo estaba a hacer el mal. Así que Dios, por el mismo bien de ellos, los dispersó. Luego en el capítulo 11 también nos habla de los descendientes de Sem. Recuerde que Sem es el hermano mayor, el hijo mayor de Noé, y es el hijo que recibe la bendición, a quien se le dijo que Canaán iba a ser su siervo. Y de los descendientes de Sem están Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré, y de Taré viene Abraham. Solo lo voy a mencionar rápidamente. Y desde Sem, desde Noé hasta Abraham hay 10 generaciones. Y ellos vivieron, Sem vivió 600 años, Arfaxad 438 años, y así va bajando el tiempo de vida hasta llegar a Nacor. Nacor vivió 148 años. Vemos que aquí ya el límite de edad de las personas va descendiendo. Entonces hay 10 generaciones hasta llegar a Taré, que fue el padre de Abraham. Y seguimos avanzando. Ya luego en el capítulo 12 vemos que Dios llama a Abraham. Después de que pasaron las 10 generaciones desde Noé hasta el padre de Abraham, que fue Taré, aquí menciona en el capítulo 11 y en los versículos 27 al 32 que Taré tenía 3 hijos, fueron Abraham, Nacor y Harán. Uno de esos hijos murió, que fue Harán. El hijo de Harán se llamaba Lot. Entonces después dice que Taré viaja, salió con su familia. Salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Vemos que ya ellos estaban caminando desde donde vivían, después de 10, tenga esto en mente, después de 10 generaciones de que había pasado el conflicto que hubo entre Noé y sus hijos, después de 10 generaciones en que se le había dado la bendición a Sem de que Canaán iba a ser su esclavo. O sea, ya habían pasado muchos años, cientos de años. Desde entonces, donde quiera que vivía, que era en Ur de los Caldeos, Taré dice que viaja de ahí camino, ¿a dónde? A Canaán. ¿Por qué? Porque iba camino a cumplir el destino o la promesa que ya existía de que la descendencia de Sem iba a vivir en Canaán. Era su tierra, le correspondía por ley. Pero no llega hasta Canaán, sino que se detiene y dice que llegaron hasta Harán, que Harán posiblemente era el nombre que el mismo Taré le da al lugar donde se quedaron en honor al hijo que se le había muerto. Y también aquí menciona que Abraham era estéril. Entonces posiblemente, o sea, no podían tener hijos. No tenían hijos. Sarai, perdón, era la estéril. Entonces no podían tener hijos. Quizá eso explica por qué cuando Abraham se va de donde vivían, de la tierra de Harán, a buscar la tierra prometida de Canaán, se lleva a su sobrino Lot. En el capítulo 12 ya
vemos el llamado que Dios le hace a Abraham. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mire que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, deja a tus parientes. A la única que tenía que llevarse era a Sarai, a su esposa. Pero no hace caso, podemos decir, y se lleva a su sobrino Lot, que más adelante le va a causar ciertos problemas y ya lo vamos a ver. Entonces, aquí ya vamos a avanzar y estoy por terminar en el capítulo 12. Solo quiero hacer aquí también una aclaración. En el capítulo 12, versículos 12 y 13, vemos que cuando Abraham sale del lugar, de su tierra, de Harán, donde estaban viviendo, dice que llega hasta Canaán. En los versículos que se leen de todo el capítulo 12, llega hasta Canaán, y estando en Canaán, en el capítulo 12, versículo 7, dice que apareció Jehová a Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Es decir, que Abraham llega a la tierra de Canaán, y en ese entonces ahí habitaban los cananeos, pero le dice que a su descendencia iba a dar esa tierra, o sea, no a él, sino que a la descendencia. Por eso vamos a ver cómo viene la historia, pero tenga en mente, la tierra de Canaán por ley le corresponde a el pueblo judío, a los semitas. Entonces dice que llega a ese lugar, pero hubo hambre en la tierra. En el capítulo 12, versículo 10, dice que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Aquí está el concepto de la emigración. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado nuestros países para venir a otro lugar? ¿Por qué? Quizá no específicamente sería por hambre, pero sí es por necesidad, porque uno deja su lugar y se va a otra tierra para buscar un futuro mejor, solemos decir. Pero obviamente si en donde vivimos no hay lo suficiente, lo que necesitamos, ya está el concepto de migración. Nos vamos al lugar donde creemos que hay suficiente. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Deja la tierra de Canaán y viaja hasta Egipto. Y estando en Egipto sucede algo curioso. En el capítulo 12, versículos 12 y 13, hace pasar a Sarai por su hermana. Aquí entra el argumento de la vergüenza, que es uno de los argumentos que se utiliza también para corroborar que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando se dice el argumento de la vergüenza, ¿qué significa? Pues significa que la Biblia no esconde los errores, los defectos, los pecados de sus personajes, porque es algo histórico y real, sino que los menciona. Y para nosotros esto es importante porque nos muestra que los seres humanos, los grandes líderes religiosos, fueron humanos, pecaron y cometieron grandes errores. Pero Dios en su misericordia los perdonó y les permitió cumplir con el propósito para el cual fueron creados. Así como nosotros, a pesar de nuestros defectos, Dios tiene un propósito para nosotros. Y Él quiere que le obedezcamos, que le seamos fieles y que sigamos adelante a pesar de nuestros defectos. Con esto concluimos hasta el capítulo 12. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el siguiente video.